Dios los bendiga, hermanos. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios porque Él es bueno. Bienvenidos a Un Momento con Dios y continuamos con nuestro estudio. Ya nos corresponde el capítulo 37 del libro de Génesis. Dice así la palabra. Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y los camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo: el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre.
Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: hemos hallado esto, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En este capítulo, esta narración es interesante. Vemos algunos aspectos que nosotros podemos rescatar y tomar. Dice el verso 4: y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí había un error de parte de Jacob. José y Benjamín eran hijos de Raquel, de la mujer a quien él había amado, por quien él había trabajado inicialmente, y lo engañaron, y él amaba a Raquel, por lo tanto amaba a sus hijos, a los hijos que ella le dio, que eran 2, y las otras le habían dado los otros 10, pero todos eran sus hijos. Él tenía que amar a todos sus hijos, pero él amaba más a José, y era tanta la diferencia que se notaba, que se marcaba, que él amaba más a José, que sus hermanos odiaban a José por causa del padre, no por causa de José, por causa del padre. Nosotros como padres tenemos que tener sabiduría al educar a nuestros hijos, y tenemos que entender que cada uno de nuestros hijos es diferente. No podemos tener preferencia por uno o por otro. Todos nuestros hijos son diferentes y debemos amarlos por lo que son, para evitar estas situaciones que se dan entre los hermanos, porque eso es algo que se da hasta la fecha, y eso no está bien. José era un joven que soñaba, tenía 17 años, era un adolescente, y él les contó unos sueños, que él veía que todos tenían manojos de trigo y que el manojo de él se quedaba erguido y los demás se postraban. Y que él veía también que las estrellas y el sol y la luna se postraban ante él. Este mismo padre le dijo: ¿qué es eso que está soñando? Como que uno pudiera escoger de sus sueños. Él les estaba contando su sueño. Fíjense que soñé tal cosa. Y ellos se enojaban y dijeron: ¿qué quieres decir? ¿Que nosotros te vamos a servir? Él no se lo estaba inventando, él lo estaba soñando. Él lo había soñado, pero a causa de la mala forma de ser del padre, pues los hermanos lo odiaban a él y no les agradaban sus sueños, y llegaron a un extremo de conspirar contra él para matarlo y de engañar al padre de una manera increíble. Lo toman, pues no lo mataron como lo habían planeado, porque Rubén no los dejó, y Judá los convence de venderlo. Pues lo venden y le mienten al padre. Le rocían sangre de un animal a la túnica, le dicen: encontramos esto, será de tu hijo, y la han de haber rasgado. Y dice la palabra que él guardó luto por su hijo muchos días, y que él dijo que iba a descender al Seol enlutado, que él iba a vivir lo que le restara de su vida enlutado por su hijo. ¿Cómo se han de haber sentido después estos hermanos? Sin embargo, todo estaba dentro del plan de Dios. ¿Cómo se sintió José cuando lo vendieron? Todo estaba dentro del plan de Dios. Así que de repente no entendemos lo que sucede. De repente pasan situaciones que no entendemos por qué. Si él había sido un muchacho obediente, el padre le decía: ve, y él iba. El padre le decía: ven, y él venía. Él era un muchacho obediente, y lo vemos aquí, porque él le dice: ve y vas a ir a buscar a tus hermanos, y él va y va a buscar a sus hermanos. Así que él era un muchacho obediente, y él podría decir: ¿por qué me pasa esto? Pero él confiaba en Dios, y Dios estaba con José, y eso era lo más importante. Así que vamos a ir a platicar con Dios. En primer lugar, vamos a proponernos, si somos padres, a no hacer acepción con nuestros hijos y amar a nuestros hijos, a todos, igual.
reconociendo sus virtudes y sus cualidades. Y si todavía no son hijos, no son padres, propónganselo para cuando sean padres. Traten igual a sus hijos. Y en segundo lugar vamos a ir a meditar sobre si nos está pasando una situación que no entendemos por qué. A pesar de que hemos sido obedientes y tenemos una promesa de Dios, creámosle a Dios. Él sabe que está forjando en nosotros y en su momento la gloria de Dios va a venir sobre tu vida. Así que vamos, alabemos a Dios, glorifiquémoslo y pasemos un buen momento con Dios. Dios los bendiga.